La Edad Media, a menudo llamada la Edad Oscura, estuvo lejos de ser intelectualmente estéril. De hecho, fue una época de gran actividad intelectual y cultural. Esta era, que abarca aproximadamente del siglo V al XV, presenció el florecimiento de la filosofía medieval, así como el desarrollo de las artes y las ciencias. Un vibrante tapiz de pensamiento tejido con los hilos de la filosofía clásica, la revelación cristiana y las culturas nacientes de Europa, se desarrolló durante estos siglos. La filosofía medieval se puede dividir en dos grandes períodos, la patrística y la escolástica. Cada uno de estos períodos tuvo sus propias características y contribuciones únicas. La patrística, llamada así por los padres de la Iglesia, marcó la etapa inicial del encuentro del pensamiento cristiano con la filosofía griega y romana. Fue un tiempo de síntesis y adaptación. Se enfrentó a preguntas fundamentales sobre la naturaleza de Dios, la relación entre la fe y la razón, y la interpretación de las Escrituras. Los pensadores patrísticos sentaron las bases para futuros debates. La escolástica, que surgió más tarde, se caracterizó por un enfoque más sistemático y lógico de las cuestiones teológicas y filosóficas. Este periodo vio el auge de las universidades y el método escolástico. Alcanzó su punto máximo en el siglo XIII, con pensadores como Tomás de Aquino sintetizando la filosofía aristotélica con la doctrina cristiana. Su trabajo influyó profundamente en la teología y la filosofía occidental. A continuación se ofrece una visión de estos dos periodos cruciales de la filosofía medieval, explorando las figuras clave, las ideas y los debates que dieron forma a esta era intelectualmente fértil, dejando una huella indeleble en la historia del pensamiento humano. La patrística, inspiración de los padres de la Iglesia. La era patrística, que abarca desde el siglo II hasta el VIII, presenció el surgimiento de pensadores cristianos que buscaban reconciliar la fe recién adoptada con la herencia filosófica de la antigüedad. La decadencia del Imperio Romano y el auge del cristianismo crearon un clima intelectual único. Los padres de la Iglesia, como se les llegó a conocer, se enfrentaron al desafío de articular las doctrinas cristianas en un lenguaje comprensible para el mundo grecorromano, al mismo tiempo que defendían la fe contra las críticas paganas. Este periodo estuvo marcado por un diálogo constante entre la fe y la razón, con la revelación sirviendo como la fuente última de la verdad. Filósofos como Justino Mártir y Clemente de Alejandría vieron la filosofía griega como una preparación para el Evangelio, una visión que encontró su exponente más elocuente en Agustín de Hipona. Aurelio Agustín, obispo de Hipona, se erige como una figura imponente en la era patrística. Su influencia se extiende más allá de su tiempo, resonando a través de los siglos. Sus contribuciones filosóficas y teológicas influyeron profundamente en el desarrollo del pensamiento occidental, moldeando la teología cristiana y la filosofía medieval. La obra maestra de Agustín, La ciudad de Dios, escrita en el contexto de la caída del Imperio Romano, presenta una visión convincente de dos ciudades. La ciudad terrenal, caracterizada por el amor propio y el pecado, y la ciudad de Dios, fundada en el amor a Dios. Esta dualidad refleja la lucha interna del alma humana. Las indagaciones filosóficas de Agustín estuvieron profundamente entrelazadas con su viaje personal de fe, un viaje que lo llevó de la duda a la devoción. Sus Confesiones, una autobiografía notable, explora temas de pecado, gracia y la búsqueda incesante de Dios por parte del alma humana. Este texto sigue siendo una obra fundamental en la literatura espiritual. Un concepto central en el pensamiento de Agustín es la idea de la iluminación divina, la creencia de que la razón humana es insuficiente para alcanzar el verdadero conocimiento sin la gracia de Dios iluminando la mente. Esta idea subraya la dependencia del ser humano en la guía divina para la comprensión y la sabiduría. A medida que el Imperio Romano se desmoronaba en Occidente, Boecio, un estadista y filósofo romano, emergió como una figura fundamental en la preservación del saber clásico para la posteridad. Su obra más famosa, La Consolación de la Filosofía, compuesta mientras estaba encarcelado, explora temas del destino, el libre albedrío y la naturaleza de la verdadera felicidad.
Los escritos de Boecio sirvieron como un puente entre el mundo clásico y la cultura cristiana emergente de la Edad Media. Tradujo y comentó las obras de Aristóteles y Platón, haciéndolas accesibles a las generaciones posteriores de eruditos. Su enfoque filosófico, caracterizado por la lógica y la razón, sentó las bases para el desarrollo de la escolástica en los siglos venideros. El auge de la escolástica, la razón, al servicio de la fe. El período escolástico, que abarca desde el siglo XI hasta el XV, marcó un cambio en el pensamiento medieval hacia un enfoque más sistemático y lógico de la teología y la filosofía. El redescubrimiento de las obras de Aristóteles, gracias en parte a los eruditos árabes, proporcionó un rico marco filosófico para los pensadores escolásticos. La escolástica floreció en las universidades recién establecidas, donde los académicos participaban en rigurosas disputas y debates. El método de la disputa escolástica implicaba presentar argumentos a favor y en contra de una tesis particular, con el objetivo de llegar a una comprensión más profunda de temas complejos. Tomás de Aquino, el Doctor Angélico y la Suma Teológica. Tomás de Aquino, fraile dominico y teólogo, se erige como la figura más destacada de la escolástica. Su obra monumental, la Suma Teológica, representa la culminación del pensamiento medieval, sintetizando la filosofía aristotélica con la doctrina cristiana. Aquino creía que la fe y la razón, lejos de estar en conflicto, son caminos complementarios hacia la verdad. Desarrolló 5 argumentos para la existencia de Dios, conocidos como las 5 vías, que se basan en los principios de movimiento, causalidad, contingencia, gradación y diseño. La filosofía de Aquino influyó profundamente en el desarrollo de la teología católica y sigue siendo estudiada y debatida por los académicos en la actualidad. Otros temas de reflexión. El problema de los universales, ¿real o nominal? Uno de los debates centrales que preocuparon a los filósofos escolásticos fue el problema de los universales. Este enigma filosófico se centraba en la naturaleza de los conceptos abstractos, como el rojo o la humanidad. Los realistas, siguiendo el ejemplo de Platón, argumentaban que los universales existen independientemente de las cosas particulares. Los nominalistas, por otro lado, sostenían que los universales son simplemente nombres o conceptos que usamos para agrupar cosas similares. Guillermo de Ockham, fraile franciscano y filósofo, fue un destacado defensor del nominalismo. Argumentó que solo existen las cosas individuales, y los universales son simplemente construcciones mentales. El debate sobre los universales tuvo implicaciones significativas para la metafísica, la epistemología y la filosofía del lenguaje. Influencias islámicas y judías. Una confluencia de sabiduría. La filosofía medieval no fue una empresa exclusivamente cristiana. Se enriqueció con las contribuciones de pensadores islámicos y judíos, quienes desempeñaron un papel vital en la transmisión del conocimiento griego antiguo a Occidente. Eruditos como Avicena y Averroes, trabajando dentro de la tradición islámica, proporcionaron comentarios perspicaces sobre las obras de Aristóteles, influyendo en filósofos cristianos como Aquino. Filósofos judíos como Maimónides se enfrentaron a la relación entre la fe y la razón, contribuyendo al desarrollo del pensamiento tanto judío como cristiano. El legado duradero del pensamiento medieval. El período medieval, lejos de ser una edad oscura, fue testigo de un florecimiento intelectual vibrante que sentó las bases para el Renacimiento y más allá. Durante estos siglos, se desarrollaron ideas que aún influyen en nuestra comprensión del mundo. Los filósofos medievales se enfrentaron a preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad, explorando conceptos que siguen siendo objeto de estudio hoy en día. La relación entre la fe y la razón, y la condición humana. Estos debates no solo fueron teóricos, sino que también tuvieron implicaciones prácticas en la vida cotidiana. Sus contribuciones a la lógica, que ayudaron a estructurar el pensamiento racional, la metafísica, que buscaba entender la naturaleza última de la realidad, y la ética, que guiaba la conducta moral, y la filosofía política continúan resonando en el pensamiento contemporáneo.
Las ideas sobre el gobierno y la justicia de esa época aún influyen en nuestras instituciones modernas. Los debates en los que participaron, que abarcaban desde el problema de los universales hasta la naturaleza de Dios, fueron fundamentales para el desarrollo del pensamiento filosófico. Hasta la naturaleza de Dios siguen siendo relevantes para la investigación filosófica en la actualidad. Estos temas continúan inspirando a los filósofos modernos. La filosofía medieval, aunque a menudo eclipsada por el Renacimiento y la Ilustración, se erige como un testimonio del poder perdurable de la razón humana para lidiar con las preguntas más profundas de la existencia. Su legado sigue vivo en las aulas y en la investigación académica. La filosofía medieval, aunque a menudo eclipsada por el Renacimiento y la Ilustración, se erige como un testimonio del poder perdurable de la razón humana para lidiar con las preguntas más profundas de la existencia.